Y como les decía, bueno, vamos a ocupar este pretexto de los Juegos Olímpicos para hacer este recorrido. Y el título, ustedes ya lo han visto, es Asia, las ciudades olímpicas y sus tradiciones urbanísticas, Beijing, Seúl y Tokio. Eh, Aquí ustedes, bueno, nada más una aclaración muy, muy rápida al principio. Ustedes me podrían hacer aquí una crítica porque me van a decir, oye, ¿por qué estás poniendo Beijing? Si Beijing es en inglés y estás poniendo, por ejemplo, Tokio y Seúl en español. La verdad es que Beijing es correcto escribirlo de las dos formas, Pekín o Beijing. En español originalmente era Pekín, pero desde hace ya varios años, por insistencia del propio gobierno, del gobierno de China, se ha generalizado y se ha aceptado, incluso la Real Academia Española ha aceptado el uso de la palabra Beijing. Entonces es indistinto decir Beijing o Pekín, aunque Pekín quizás sea la forma más tradicional en español, pero bueno, es correcto decir Beijing. Y bueno, vamos a empezar con el tema de las Olimpiadas. La verdad es que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, siempre han tenido un impacto grande en las ciudades en las que se han llevado a cabo, han transformado de manera importante el paisaje urbano. Claro, en algunas épocas esto ha sido mucho más visible, en otras quizá no quedan apenas vestigios de los Juegos Olímpicos, pero prácticamente desde los primeros Juegos de la era moderna, en 1896, pues la ciudad de Atenas tuvo importantes construcciones que hasta el día de hoy perduran, vinculadas con estos Juegos Olímpicos. Justamente en la ciudad de Atenas, para los Juegos de 1896, se construyó el famosísimo estadio de Panathinaikos, que aquí vemos algunas fotografías contemporáneas y una fotografía de la época de cuando se inauguró en los Juegos Olímpicos, que la verdad es que para el tema de los deportes hoy en día sería lo más impráctico que hay en el mundo. La pista intentaba replicar las pistas clásicas de la época grecorromana. Hoy en día ya no son así los estadios. Entonces, bueno, la verdad es que hoy en día no tiene un uso práctico en deportes, quizá salvo para pruebas de 100 metros planos, para pruebas de saltos y poco más, ¿no? Pero la verdad es que hacer un estadio solamente para estas pruebas no es tan apropiado, porque las pruebas de mayor distancia, más de 100 metros, ya entran en esta parte de las curvas y pues bueno, digamos, la circunferencia del giro en un estadio moderno y un estadio como en el Panathinaikos no son apropiadas. El estadio sigue, existe en Atenas todavía, se puede visitar. Hoy en día básicamente se usa con fines ceremoniales. De hecho, el Comité Olímpico Internacional realiza aquí muchas ceremonias vinculadas, por ejemplo, con el tema de la antorcha olímpica, aunque se enciende en Olimpia, normalmente siempre hay una etapa, un paso por este estadio. Entonces, como una primera muestra de cómo las ciudades se empiezan a transformar a través de estos importantes eventos deportivos. Quizá el proyecto más ambicioso y un tanto oscuro, podremos decirlo, o bastante oscuro, es el de la transformación de la ciudad de Berlín para los Juegos Olímpicos de 1936. El Estadio Olímpico de Berlín, que por cierto todavía existe y todavía se usa, quiere decir que fue muy bien construido, fue incluso sede de partidos y de la final del Mundial de Fútbol que hubo hace algunos años en Alemania. Era parte de un proyecto gigantesco que tenía Hitler de transformar la actual ciudad de Berlín en una nueva ciudad. Al lado vemos los planos de una ciudad que llevaría por nombre Germania. Germania se iba a construir en los prados que se ubican hacia el oeste de la actual capital alemana. Estaría conectada, pero sería prácticamente un nuevo plano. Era una ciudad, como pueden ver en la imagen, fastuosa, por decir poco, con grandes monumentos dedicados a la raza aria, al partido, etcétera. Y bueno, poco se alcanzó a construir de ese proyecto. La verdad es que los costos de la guerra rápido hicieron que Hitler abandonara este proyecto, pero la verdad es que era un proyecto impresionantemente gigante y caro. No puedo decir que quizá muy bonito, quizá era muy masivo. Ajá. Y de las pocas cosas que se llegaron a construir de este proyecto, de esta ciudad Germania, que sería la capital del mundo, de acuerdo a Hitler, fue el Estadio Olímpico y el Parque Olímpico alrededor de esto. También está el aeropuerto de Tempelhof, que hoy en día está en desuso, es un parque, pero fueron de las pocas cosas que se llegaron a construir. Pero podríamos decir que Berlín 1936
es el primer gran proyecto de transformación urbanística en torno a unos Juegos Olímpicos. Después de Berlín de 1936, la verdad es que ninguna ciudad tuvo ambiciones tan grandes. Hasta quizá Beijing, que ahora hablaremos, ¿no? En todas las ciudades posteriormente se fueron construyendo obras importantes, se transformaron algunas áreas de la ciudad, por ejemplo en Barcelona, en mismo en México 68, aunque mucho de esto estaba vinculado ya con otras obras que estaban en proceso, pero nunca hubo un proyecto tan grande como el de transformación como el que quizá presentó Berlín 1936. Esto simplemente sirva como pretexto para iniciar con nuestro recorrido. Bien, ahora vamos a hablar de las ciudades. La verdad es que no voy a hablar de ellos en orden. Voy a ir adelantando y regresando en el tiempo. Voy a ir hablando de las 3 ciudades. Y primero empezaremos con Beijing 2008, que bueno, como también lo decía al principio, también está a punto de ser Beijing 2022 en los Juegos de Invierno. Básicamente me centraré en los Juegos Olímpicos de Verano del 2008, aunque al final diré, bueno, lo puedo ir diciendo desde ahora, que la verdad es que Beijing es un tanto un pretexto. Los Juegos Olímpicos de Invierno no van a ser propiamente en Beijing, son en una ciudad que está a 40 minutos del centro de Beijing. Algunos eventos importantes como las ceremonias de inauguración, de clausura y algunos otros eventos, por ejemplo, patinaje artístico, los que son básicamente en lugares cerrados, se van a llevar a cabo en el Parque Olímpico de Beijing, pero el grueso de las pruebas van a desarrollarse en esta ciudad, que por cierto está al lado de la muralla china, ¿no? Y muchos de los escenarios que ya se utilizaron en Beijing 2008 vuelven a ser escenario en estos Juegos Olímpicos, empezando por el estadio olímpico, el famosísimo nido de pájaro o nido de ave. Y bueno, empezamos viendo el, el logotipo de los Juegos de Beijing 2008, ¿sí? Que es un hombre en movimiento, pero que además tiene el estilo típico de los sellos, de los sellos chinos, ¿no? Eran sellos que se grababan, donde se ponía normalmente el nombre de una persona. Bueno, un poco imitando ese ejemplo, así se diseñó el emblema olímpico y las mascotas, que cosa rara es una de los Juegos Olímpicos que más mascotas ha tenido, representando los 5 elementos de la tradición taoísta. Y bueno, ahora vamos a hablar. Esto es muy interesante y aquí sí ya voy entrando en materia propiamente de Beijing. La verdad es que, bueno, resulta un tanto extraño, muy interesante, cómo en Beijing se hizo mucho uso de la simbología, tanto en las construcciones como en los símbolos en torno a los Juegos Olímpicos. La inauguración, por ejemplo, fue el 8 del 8 del 2008, 8 de agosto del 2008, porque el 8 en la tradición taoísta también es un momento de buena fortuna, de grandes auspicios. Y resulta interesante, ¿no? Siendo China un país comunista, que en teoría rechaza toda esta ideología, que hayan quizá abusado del simbolismo. Aquí las mascotas representando los 5 elementos primordiales de la tradición confuciana, que a ver si me acuerdo, es viento, madera, fuego, metal y agua. Sí, espero no haberme equivocado. Son 5 elementos, a diferencia de los occidentales. Bien, entonces, bueno, esto es de los símbolos de Beijing 2008. Aquí empezamos porque para hablar de Beijing, de la ciudad de Beijing, hay que empezar a hablar por el corazón mismo de la ciudad, el centro mismo de la ciudad. La ciudad de Beijing es una ciudad que fue construida, ¿sí? Alrededor, claro, tiene diferentes momentos de construcción, pero se empieza a construir alrededor del siglo de 14 de nuestra era, 13, perdón, del siglo XIII. Originalmente fue construida por los mongoles. Su primer nombre nos va a sonar muy extraño. El primer nombre que le dieron los mongoles era Kambalik. ¿Sí? Kambalik nace como una transformación del modelo de de los mongoles. Los mongoles eran un pueblo nómada. Entonces lo que hacen es crear una ciudad siguiendo el modelo del campamento.
Es decir, era una ciudad muy diferente a como la vemos hoy, incluso en estructura, ¿no? Era un campamento masivo y ya no era campamento, ya era fijo. Así funcionó la ciudad, la ciudad mongola. Sin embargo, a la caída de la dinastía de los mongoles, la dinastía Yuan, la ciudad, con la nueva dinastía, la dinastía Ming, que es una dinastía de origen chino muy, muy, muy orgullosa de sus tradiciones culturales, decide dos cosas que son un tanto contradictorias. Por un lado, deciden que la capital se debe de seguir quedando más o menos ahí, pero que hay que salirse del campamento mongol. Entonces, lo que van a hacer simplemente es desplazar la ciudad, el centro de la ciudad, digamos, en el mismo espacio, pero desplazarlo aproximadamente unos 2 kilómetros hacia el sur, para que el campamento mongol quedara fuera de la zona urbana, pero están literalmente al lado. Y lo que van a hacer ahí es construir una ciudad de nueva planta basada en los principios tradicionales de la arquitectura confuciana china. Y en ese momento, el centro de la ciudad queda justamente aquí, donde estamos viendo, en la famosísima Plaza Tiananmen. La Tiananmen es la Plaza de la Paz Celestial, esa es la traducción. Siempre hemos visto esta imagen, esta imagen de esta plaza es muy representativa. Eh, eh, Hoy en día, pues lo que vemos es la puerta de la ciudad prohibida. La ciudad prohibida se extiende de la plaza Tiananmen hacia el norte. Esta es la puerta de Tiananmen, justamente donde cuelga hoy en día el retrato del fundador de la llamada Nueva China, de la República Popular de China, Mao Zedong. Obviamente, en el pasado, cuando se construyó esto, pues Mao Zedong ni siquiera había nacido. Y hoy en día pues, es el centro político de Beijing, tanto como hablar en la Ciudad de México, el Zócalo de la Ciudad de México, es el lugar de las grandes manifestaciones, de las grandes desfiles militares, etcétera. Está flanqueada la Plaza Tiananmen. De un lado tiene el edificio de la Asamblea Nacional, un poco el poder legislativo de China, y del otro lado está el edificio del Partido Comunista, el Partido Comunista Chino, también el partido único y el partido que dirige, bueno, no es único, pero podríamos decir el partido dominante, el partido que dirige por ley, por constitución, el desarrollo del país. Es el núcleo central, también recordemos, en 1989 fue escenario de una muy famosa manifestación de jóvenes estudiantes que se reprimió de manera muy violenta y todavía quedan por ahí algunas imágenes. La Plaza Tiananmen es verdaderamente masiva, es impresionantemente grande y es el centro de la ciudad. Ahora, hablaré un poco del concepto de la ciudad confuciana para que empecemos a ubicar dónde se ubica el parque, pero ¿dónde se localiza el parque olímpico y el estadio olímpico? Las ciudades confucianas, ahora aquí tenemos arriba el plano, digamos, del Beijing original. Las ciudades confucianas tienen un esquema muy, muy, muy racional. Las ciudades confucianas se ubican con un eje principal norte-sur y un eje este-oeste. Normalmente son ciudades amuralladas, tienen 4 puertas, una en cada dirección. Estas dos grandes avenidas, la norte-sur y la este-oeste, terminan en las puertas de acceso. Y esto hace que sean unas ciudades, en términos generales, muy simétricas. No es una simetría perfecta, pero se tiende a ser muy simétrica. Y con el Palacio Imperial, ubicado más o menos en torno al eje que corre dirección norte-sur, pero en la parte norte de la ciudad. Aquí vemos el primer plano de la ciudad de Beijing, donde encontramos la ciudad prohibida propiamente. Está aquí marcada, bueno, aquí la primera ciudad prohibida, la segunda ciudad prohibida ya un poco más amplia. La ciudad prohibida es el palacio. Dentro del palacio mismo, es que bueno, son palacios masivos, por eso se habla de una ciudad completa. En realidad, el palacio es un conjunto de muchos palacios. Dentro de este conjunto de palacios o de esta ciudad prohibida, hay diferentes niveles de prohibición.
En los primeros niveles, bueno, entran los ministros, entran los funcionarios, etcétera, pero ya en los niveles más internos, incluso en el nivel más interno, el único hombre que puede entrar es el emperador, es donde vive él con sus consortes, con sus concubinas, y los únicos hombres que entran a ese recinto son eunucos. Entonces, bueno, aquí más o menos lo vemos en este plano, es, digamos, el recinto más privado es esto que está aquí adentro, y el que sigue es como la ciudad prohibida ampliada, donde sí entran los, eh, los funcionarios. Luego, en la parte norte, sí, no sé si alcanzan, espero que sí se alcance a ver bien. Esta es la avenida que recorre la ciudad de norte a sur, y aquí encontramos la que corre de este a oeste. Como se dan cuenta, todo el palacio está del eje este-oeste hacia arriba. Y luego vienen ya, digamos, la ciudad propiamente, pero la ciudad, aquí le llamaban la ciudad de los tártaros, pero bueno, tártaros porque es la época de los mongoles, aunque después esta parte fue la ciudad de los letrados, donde vivía la gente preparada, la gente que trabajaba en el gobierno, etcétera. Y abajo, hacia el sur, está la ciudad china, donde vive, podríamos decir, el pueblo llano, ¿no? Es una ciudad, repito, muy racional, muy cuadriculada, se basa en los principios de esta tradición china del Feng Shui, donde ubica que todo el norte debe estar protegido, porque por el norte es donde entran las malas influencias, los malos vientos, y por eso al norte siempre debe haber montañas. Beijing tiene de fondo una cadena montañosa, y hacia el sur lo que tiene que haber es una corriente de agua. Esto, quizás decir, ¿esto que tiene que ver con los Juegos Olímpicos? No tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, aunque después tendrá que ver con otras ciudades y con la propia construcción del Parque Olímpico. Ténganlo en cuenta esto, porque cuando lleguemos a Seúl, más o menos el modelo es el mismo. Bueno, ese es el origen de la ciudad. Repito, primero es un campamento de mongol que se llama Kambalik, luego se van los mongoles, llegan los chinos y empiezan a construir una ciudad que va a cambiar de nombre en diferentes momentos, que se va a llamar en alguna época Peiping y finalmente Beijing. Y la ciudad también pues, va creciendo con el paso de los siglos, excede las murallas. Vean en esta imagen de abajo, en este plano de abajo, aquí vemos más o menos el contorno de la ciudad antigua, que era obviamente una muralla, eh, pero después la ciudad crece, crece, crece y se termina por salir en mucho de sus límites originales, pero algo que es interesante es que van a mantener siempre esta idea de crecer podríamos decir, por cinturones o por círculos en torno a la capital. ¿Para qué? Para mantener este esquema confuciano, eje norte-sur, ciudad amurallada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con el paso de los siglos se fue añadiendo de este primer círculo, este segundo círculo, este tercer círculo, el cuarto círculo, ¿no? Hoy en día estamos en el quinto círculo. Cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de los años 80, básicamente lo que se está construyendo, las nuevas zonas de desarrollo de Beijing se ubican entre el tercero y el cuarto, a ver, perdón, entre el cuarto y el quinto círculo. Entonces, es que aquí se me está perdiendo un círculo, pero bueno, aquí está el cuarto círculo, aquí está el quinto círculo, que serían un poco como para referirnos a la Ciudad de México. Bueno, perdón, quiero pensar que la mayoría de ustedes viven en la Ciudad de México o conocen la Ciudad de México, si no, me perdonarán. Pensemos que el círculo interno, el primer círculo sería el circuito interior, el segundo círculo sería el anillo periférico, y el tercero sería el circuito exterior mexiquense. Más o menos pensémoslo así, ¿no? Entonces, en los años 80, 90, Beijing está, digamos, saliéndose del cuarto círculo o del cuarto periférico. De hecho, usan esa palabra, el cuarto periférico. Ya se construyó el quinto periférico, pero la verdad es que esta zona está muy despoblada todavía en los años 80, 90, y justamente por eso se va a pensar que es el lugar ideal, como hay mucho espacio libre todavía en los años 90, que será el espacio ideal para construir un gran complejo deportivo.
La sede de, Beijing, de los Juegos Olímpicos se le va a otorgar a Beijing en el año 2001, ¿sí? Cuando ya esta zona empieza a llenarse, pero todavía quedan estos huecos, y por lo tanto, desde un primer momento, es más, desde antes ya, desde que están en el proceso de la candidatura de Beijing como ciudad olímpica, ya habían pensado en desarrollar un gran parque deportivo siguiendo este mismo modelo confuciano. Repito, otra vez es extraño como un país aparentemente comunista se basa en tradiciones tan antiguas, donde justamente encontramos, vean, aquí lo vemos, la ciudad prohibida está aquí, casi en el crucero de los dos ejes, creo que aquí nos marca muy bien los dos ejes. Aquí está la ciudad prohibida y seguimos el primero, segundo, tercero, cuarto círculo, que aquí nos lo marca muy bien, y a partir del cuarto círculo, pero prácticamente en línea recta con la ciudad prohibida, es donde se va a desarrollar todo este parque. Repito, un tanto es darle vida a una zona que está apenas en proceso de desarrollo, casi que es convertir esta zona en un nuevo centro, en un nuevo centro cultural deportivo. El centro político, por supuesto, que sigue estando en el centro de la ciudad, en el centro literal de la ciudad, pero hay que crear espacios donde confluya la gente de estos lugares pues tan lejanos al centro de la ciudad. Entonces, es un proyecto realmente masivo, de hecho es un parque gigantesco, si nos ponemos más o menos a pensar en el Parque Olímpico de Beijing, es más grande, por ejemplo, en hectáreas, más grande que el Palacio de Verano, uno de los grandes pulmones de la ciudad, que también se ubica en el norte. Vean, aquí está, obviamente está el Palacio de Verano desde mucho antes de que llegaran los periféricos hasta allá. Es más grande en espacio. Y no solamente incluye la ciudad deportiva, también hay teatros, hay museos, es todo un proyecto masivo como suelen hacer los chinos, ¿no? Algo que es importante es que también está muy cerca, en distancia, del aeropuerto Beijing, Beijing Capital, que hasta hace un año era el aeropuerto más grande de la ciudad. Hoy en día ya hay un nuevo aeropuerto en el sur más grande. Y también lo que quisiera decir es que la ciudad de Beijing no paró de crecer ahí, no paró de crecer en el quinto periférico, ya tiene por lo menos dos más, ya va en el séptimo periférico, y esto estamos hablando del 2008 para hoy, ¿no? O sea, quiere decir que va creciendo. De hecho, hay un proyecto de crear una ciudad satélite en torno al nuevo aeropuerto, al nuevo aeropuerto internacional, que en sí misma va a ser más grande que Beijing. Cuando se concluya todo este proyecto de urbanización en el suroeste de la ciudad de Beijing va a tener en promedio, bueno, no la ciudad de Beijing, sino más bien toda la zona del Gran Beijing podría tener alrededor de 40 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, repito, aquí hay que pensar que son proyectos que China solamente puede hacer, ¿no? Porque tiene la cantidad de gente para soportar estos megaproyectos. Justamente aquí vemos, como en otro plano, un poco más a la distancia, cómo se han seguido ampliando. Más o menos estábamos hasta aquí en los planos anteriores, pero aquí ya van otros periféricos. Ya estos periféricos, el séptimo periférico, ya estamos hablando que tiene un recorrido de más de 200 kilómetros de distancia. Entonces ya prácticamente sale mucho a zonas rurales, pero todo eso se está llenando. Eso es lo sorprendente. El nuevo aeropuerto está más o menos por acá. Eh, Beiwanzun, más o menos por aquí, está la nueva zona del nuevo aeropuerto. Es decir, que Beijing no para de crecer, va creciendo a pasos acelerados. Otra imagen de la ciudad de Beijing, que aquí, bueno, justamente volvemos a ver la ciudad prohibida y se siguen viendo estos planos, estos círculos, perdón. Aquí ya, por ejemplo, empezamos a ubicar en este plano los anillos periféricos, pero ya empezamos a ver dónde se ubican los diferentes estadios y las diferentes construcciones que tienen que ver propiamente con los Juegos Olímpicos. Aquí encontramos señalado el Estadio Nacional
¿sí? También está el Centro Nacional Acuático, que quizá estos dos edificios, el Estadio Nacional y el Centro Nacional Acuático, que están uno frente a otro, son las dos construcciones emblemáticas de la ciudad de Beijing. También se va a construir una línea de metro de alta velocidad entre el centro de la ciudad, más o menos aquí, y el Parque Olímpico. No, a ver, cuando digo alta velocidad, no es un tren de alta velocidad, no alcanza las velocidades de los trenes de 300 kilómetros por hora, pero comparado con lo que es un tren, un sistema de transporte metropolitano, es mucho más rápido, es una vía express, bueno, fue en su momento el metro más rápido del mundo, uniendo el centro justamente con la ciudad deportiva. Pero vemos que, bueno, no solamente es este punto es el que más se va a desarrollar, pero que en realidad encontramos instalaciones deportivas repartidas por toda la ciudad. Pocas en el centro, ¿sí? Vean, el centro prácticamente no se toca. El centro es muy difícil de trabajar porque está muy saturado, pero estamos pensando que básicamente todos los centros deportivos están entre el segundo y el quinto círculo, más o menos, que es donde todavía hay un poco más de espacio, o donde, aunque ya está lleno, pero es más fácil pues, expropiar, modificar, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era crear todo un gran círculo de instalaciones deportivas. La verdad es que poco hacia el sur, poco se va a construir hacia el sur, pero bueno, más o menos nos vamos dando un poco de idea de cómo se distribuye esta ciudad. Lo que quiero también resaltar mucho es que vean que aunque Beijing obviamente ya tiene poco que ver con esta ciudad de la dinastía Ming, que es cuando se le da su forma actual, poco tiene que ver en una relación histórica, la verdad es que ha mantenido el mismo esquema, ¿no? Sigue siendo una ciudad muy cuadriculada, muy racional, a pesar de la dimensión gigantesca que tiene. Esto no quita pues, que no sea una ciudad muy complicada, sabemos de los problemas de tráfico que son enormes, y sobre todo los problemas de contaminación. Los problemas de contaminación han crecido primero por el desarrollo industrial y después a partir de los años 80 por el crecimiento desmesurado de los vehículos particulares. Hasta los años 80 la mayor parte de los chinos de Beijing se movían en transporte público. Hoy en día un porcentaje muy alto se mueve en transportes privados. Aquí justamente vemos podemos decir, la joya de la corona olímpica, el estadio del nido de pájaro o nido de ave. Es un estadio muy moderno, en su momento fue muy alabado por su imagen de modernidad y que además va a ser importante porque va a desarrollar en China junto con otras construcciones también vinculadas con los Juegos Olímpicos, toda una carrera de la búsqueda, no solamente en Beijing, sino en cualquier ciudad, de tener grandes monumentos urbanos. O sea, todas las ciudades a partir del 2008 van a buscar tener algún edificio que se convierta como en pieza clave y distintiva del paisaje urbano de esa ciudad. En algunas son estadios, en otras ciudades van a ser, por ejemplo, edificios de algún banco, de alguna empresa, o, por ejemplo, también serán auditorios o centros de espectáculos, ¿no? Por ejemplo, en Shanghai, desde un poco antes, ya teníamos el famoso edificio de la Perla de Oriente, este edificio que seguramente han visto en algún momento, que tiene dos grandes círculos, uno abajo y uno arriba. En Beijing hay muchos edificios distintivos, uno de ellos es el Nido de Pájaro, el Estadio Olímpico, el otro es el Centro Acuático, que ahora veremos también, aquí lo vemos, el Centro Acuático, que tiene una arquitectura muy interesante y además esta característica está construido como una especie de burbujas, burbujas de plástico que recubren la estructura sólida del edificio y van cambiando de color. Es decir, un edificio que cambia constantemente de color. Hoy en día, bueno, parte se sigue utilizando como complejo deportivo, pero también se ha abierto ahí un parque público, un parque acuático público, porque el edificio realmente es muy grande, exceden mucho las necesidades de los Juegos Olímpicos y de cualquier competencia deportiva. Y otros edificios de Beijing, por ejemplo, el edificio de la Televisión Central de China, el CCTV, que es un edificio que tiene forma
que cambia, bueno, el edificio no cambia, pero cambia mucho la imagen que tenemos según el punto desde el que lo veo. En cierta posición es casi un cuadrado perfecto, pero cuando empiezo a girar me doy dando cuenta que no es un cuadrado. Es un edificio también muy distintivo del paisaje de la ciudad de Beijing hoy en día. ¿Sí? Bien, esto para hablar de Beijing. Realmente Beijing, a partir del año 2008, lo que quiere proyectar es una ciudad que mantiene la tradición, es decir, esta idea de un plan urbano ya centenario para este momento, pero que sigue siendo funcional y que sigue respetando, pero al cual se integran nuevas instalaciones para hacer una vida urbana moderna, ¿sí? Propia de un país próspero, ¿no? La digna capital de la China en ascenso. Es muy interesante cómo los Juegos Olímpicos sirven para poner en una posición de privilegio todo el complejo deportivo cultural del norte de la capital china. Muy interesante esta concepción. Repito, hay que rescatar que desde Berlín 1936, ninguna ciudad olímpica había tenido un proyecto de transformación urbana tan ambicioso como el que tuvo Beijing. En las otras ciudades que vamos a ver a partir de este momento, los proyectos son más centrados en ciertos lugares o de transformación de la infraestructura de toda la ciudad. Ahora sí, pasamos a la siguiente de nuestras ciudades olímpicas, Tokio, que ha sido sede olímpica en 2 ocasiones, no es la única, hay otras ciudades que han sido sedes olímpicas en varias ocasiones. Y bueno, lo fue primero en 1964, y justamente estamos viendo los 2 carteles olímpicos, Tokio 1964 y luego Tokio 2020, que ese es el nombre oficial, aunque pues, la verdad todos ya lo sabemos, que fue Tokio 2021 como consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no? Pero repito, el nombre oficial es Tokio 2020. Para empezar, hay que destacar, ¿no? que en realidad el cartel oficial, la imagen oficial, tiene ciertas reminiscencias del original. Cambia, por ejemplo, del símbolo del sol naciente a este símbolo de unos diseños textiles japoneses, pero bueno, manteniendo esta imagen circular. Desde la misma imagen de proyección de los Juegos Olímpicos, se quería mantener un vínculo una idea de vínculo con el pasado. Y lo vamos a ver que es interesante que en Tokio 2020 o 2021 se reutilizan un número altísimo de instalaciones que habían sido construidas para Tokio 2000, pero en 1964, y las nuevas que se construyen son instalaciones, número uno, o que se pueden reutilizar para algo más, quizá para un objeto totalmente distinto al que se usó durante los Juegos Olímpicos, o incluso que se pueden desmontar. Y algunos ya están al día de hoy en vías de ser desmontados. Sobre todo porque van a meter mucho la idea de crear unos Juegos Olímpicos para una ciudad sustentable. Hay que hablar también de la geografía y del plano de Tokio. La verdad es que la ciudad de Tokio es una ciudad muy interesante, incluso comparado con otras ciudades japonesas que han sido capitales en el pasado, como la ciudad de Nara o la ciudad de Kioto, que fueron capitales históricas de Japón. Nara y Kioto se parecen mucho al modelo que hablábamos hace un momento en Beijing. Es una ciudad de corte confuciano, con estos ejes norte-sur, este-oeste, ciudad amurallada, con 4 puertas, con el palacio en la mitad norte. Si vemos el plano de Kioto y de Beijing, la verdad es que, y de otras ciudades también que han sido capitales, por ejemplo, lo veremos ahora con Seúl en Corea, o en otras ciudades chinas como Xi'an, Nanjing, etcétera, mantienen este esquema de una ciudad racional confuciana. Tokio es totalmente distinto, ¿no? O sea, urbanísticamente Tokio es una capital asiática muy extraña. Esto tiene que ver con la historia. En el año 1602, una familia, la familia Tokugawa, vence en medio de un proceso de una guerra de varias décadas, por no decir casi siglos,
logran que el emperador nombre al jefe de la familia Tokugawa, Ieyasu, lo nombre shogun, y a partir de ese momento, y de acuerdo un poco a la tradición japonesa, el shogun se hace cargo del gobierno. El shogun es el que gobierna, aunque lo hace siempre en nombre del emperador. El emperador está ahí siempre, un tanto al margen de la toma de decisiones importantes, y también algo que era común es que el shogun llevaba la capital administrativa, no la capital imperial, que la capital imperial es la ciudad de Kioto, lleva la capital administrativa a su zona de seguridad, a su zona de influencia. Y el shogun Tokugawa Ieyasu va a decidir llevar la capital administrativa a un pueblo donde se encontraba su castillo, su fortaleza personal, que la verdad es que era un pueblo muy pequeño, una población que estaba en una llanura pegada a una zona pantanosa, pero que era muy, muy defendible, donde estaba su castillo, y esta pequeña población se llama Edo. El shogun Tokugawa, y bueno, primero Ieyasu, después sus descendientes, empezarán a crear en torno al castillo Tokugawa, al castillo de Edo, empezarán a crear una gran ciudad que ya para los años 1750 más o menos, superaba el 1.000.000 de habitantes. Llegó a ser en muy poco tiempo una de las ciudades más grandes del mundo, y podemos decir una ciudad muy ordenada. Aquí lo vemos, el castillo de Edo en un biombo, con una visión muy tradicional japonesa en el llamado estilo Namban, que es una visión a vuelo de ave y siempre como entre las nubes. Aquí vemos las nubes pintadas en color dorado. Pero ¿cómo es el plano de Edo, que como todavía se llamaba la ciudad hasta casi finales del siglo XIX? Bueno, la ciudad de Edo tiene, a diferencia de una ciudad confuciana tradicional, tiene un esquema en espiral. Al centro, ¿sí?, vemos el castillo como punto de inicio de esta espiral, y luego lo que vemos es una serie de canales, de construcciones de canales que tienen la función defensiva. La idea era justamente que si alguien quería atacar la ciudad de Edo, estos canales iban a servir para frenar al enemigo. Entonces, vemos al centro aquí el palacio, el castillo, luego estos canales que empiezan a expandirse hacia afuera, ¿sí? Y en torno a esto fue creciendo la ciudad. Es una ciudad muy ordenada, pero en un sentido totalmente distinto. Normalmente lo que encontramos es que es como una especie de caracol, ¿no? Conforme va creciendo la ciudad, la ciudad va creciendo no del centro hacia afuera, sino la ciudad va creciendo también en espiral. Es decir, los barrios más antiguos están en el centro, pero en medio de este círculo creciente. Obviamente, la ciudad creció tanto que llegó a salirse de los canales que se habían construido con fines defensivos, llegó hasta la bahía, donde no pudo seguir creciendo, pero creció en dirección hacia las montañas, hacia el oeste, e incluso cruzó el río que desemboca al norte de la ciudad, el río Sumida. Más o menos este es un plano de la ciudad de Edo en el año de 1900. Bueno, ya se llama Tokio en el año 1900. Aunque vean, en este plano todavía dice, si lo alcanzan a leer, dice Yedo, ¿sí?, que era una forma occidental de entender Edo, es Iedo. Aquí, unos años después, este es un mapa más o menos de los años 50, al final de la guerra, donde todavía la ciudad ha crecido mucho más. Y aquí ya empezamos a observar algo interesante en este plano de Tokio ya en los años 50, posteriores a la guerra. Vean, la ciudad ha crecido, ha ganado terrenos en las zonas montañosas del oeste, ha cruzado el río Sumida, pero también empezamos a ver ya sobre el mar que hay algunos dibujos, ¿no? La verdad es que desde los años 40, es decir, antes de la guerra, finales de los 30, en los 40, ya se estaba planeando crecer la ciudad sobre el mar. Toda esta zona que vemos aquí con estos trazos es una zona de marismas, es decir, es mar que con la marea baja queda descubierto, con la marea alta se inunda. Entonces, por lo tanto, era relativamente fácil construir
construir ahí. Siempre está el riesgo de las inundaciones, pero era relativamente fácil de secar esas zonas. Y ya desde los años, de la década de los 1930, ya se planeaba crecer la ciudad sobre el mar. También porque si crecía la ciudad sobre el mar, se acercaba un poco a zonas más profundas, donde era más fácil que los barcos llegaran. La verdad es que los barcos no podían llegar hasta Tokio en la antigüedad, los barcos grandes, solo barcos pequeños, pues porque se atoraban en estos bancos de arena, en estas marismas. Bueno, sin embargo, bueno, Tokio tiene varios problemas en su crecimiento. A ver, la ciudad crece mucho en número de habitantes, pero va a sufrir varios desastres. El primero de ellos, bueno, no el primero, en realidad durante toda la época del shogunato hubo muchos incendios, que a ver, esta idea de Tokio como una ciudad que constantemente sufre destrucciones y se reinventa va a ser muy importante porque genera en la ciudad un sentimiento de que hay que reinventarse constantemente, de que hay que reconstruirse constantemente. Ya encontramos incendios masivos desde 1613, 1720, o sea, hay muchos incendios, pero bueno, ya más hacia nuestra época, quizá el evento destructivo más importante de Tokio se vivió en el año 1923, el famoso Gran Terremoto de Kanto, que arrasó literalmente con la ciudad, y aquí hay un problema, las ciudades japonesas, salvo en el centro, se construyen en madera, y pues la madera, primero viene el terremoto provoca incendios, y los incendios se siguen en estas ciudades de madera y papel, porque usan mucho el papel para el interior de las casas. Entonces, bueno, Tokio, perdón, cae presa de las llamas después del terremoto enorme de 1923. Vean, aquí vemos la portada de un periódico norteamericano de Los Ángeles, que nos habla de más de 100,000 muertos. Es muy interesante porque para estas épocas Japón ya estaba entrando un poco más en el mundo, podremos decir entre comillas, moderno. Si ven esta fotografía de la ciudad con los incendios, ya se ven vías para el paso de tranvías, las construcciones ya son muy estilo occidental, claro, esto es una imagen de una zona céntrica, y en las otras fotografías pues también vemos eso, ¿no? Incluso la vestimenta de la gente, no de toda, pero de un número importante de la gente, ya es vestimenta occidental. Primero, bueno, tenemos ya les decía, en los 20 el terremoto de Kanto, y más adelante, esto ya no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver más bien con la guerra. Tokio volvió a ser barrida, literalmente, durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1944 y 1945, Tokio es una de las ciudades en la historia del mundo que más ha sufrido como resultado de bombardeos masivos. En realidad van a morir durante la guerra más personas en Tokio que en Hiroshima y Nagasaki juntas. Claro, en Hiroshima y Nagasaki se tiró una bomba atómica, pero en Tokio se tiraban día y noche bombas incendiarias. Y como ya hemos dicho que la gente vivía en casas de madera, pues borraron la ciudad. Esto tiene su parte, claro, muy trágica, pero también será importante porque va a permitir que la ciudad constantemente se pueda ir reconstruyendo con nuevas técnicas. Aquí vemos, bueno, unas vistas aéreas de Tokio en 1945, una fotografía de construcciones modernas en el distrito de Ginza, una zona muy, muy céntrica de Tokio. De hecho, ese edificio que vemos aquí todavía existe. Y abajo vemos el Nihonbashi, es un puente en el centro de Tokio. Es muy interesante porque el Nihonbashi tiene que ver con este sistema de canales que defendían originalmente Edo, aunque bueno, ha sido muy transformado con el paso de los años. Y lo vamos a volver a ver en unos minutos más, el mismo Nihonbashi. De hecho, Nihonbashi, este puente, es considerado como el kilómetro cero de toda la red nacional de carreteras de Japón. Mira, así queda Tokio en los 40, y bueno, digamos que queda en muy buenas condiciones para reconstruir una ciudad. Entre los años 50, Japón era un país muy pobre. La reconstrucción podríamos decir, muy caótica en los años 50, la reconstrucción que sigue a la guerra. Pero ya para finales de los años 50, Japón tiene un crecimiento espectacular, y justamente en 1952
va a solicitar, vean, la guerra termina en el 45, solicita en 1952 la sede de los Juegos Olímpicos. La verdad es que Tokio ya había sido designada sede para los Juegos Olímpicos de 1940, los cuales no se pudieron llevar a cabo por la guerra. Entonces, en el, perdón, en el 52 dicen, queremos ser sede de los Olímpicos. Originalmente lo pensaban para 1900, se me van los años, perdón, 58, no lo consiguen para el 58, pero 2 años, no retiran la candidatura, aun cuando pierden la sede de los Juegos Olímpicos, y la van a mantener y ganan la sede para 1964. Más o menos desde 1958, cuando ya se designa Tokio como sede de los próximos Juegos Olímpicos, el gobierno dice, no, ya este crecimiento, esta reconstrucción tan caótica que estamos haciendo, tiene que parar. Para 1964 tenemos que presentar una ciudad totalmente reconstruida, que no tenga ninguna herida de la guerra, pero además tenemos que presentar una ciudad muy moderna. El problema de Tokio es también su misma planeación urbana. Este sistema del espiral en torno a canales, es una ciudad que era muy bonita por tantos canales que tenía. La verdad es que hoy en día es difícil encontrarlos. Sí se ven, pero parcialmente. No se ve el sistema complejo de canales que había en Edo. Hoy en día solo se observa en ciertas partes. Obstaculizaba el nuevo plano de la ciudad. Lo que quiere el gobierno es dar una ciudad con muchas autopistas. Una ciudad llena de coches y de rascacielos. Los rascacielos, pues claro, sí se podían construir, pero el problema era dónde meter autopistas. En una ciudad donde las calles, el plano es de calles muy estrechas y muchos canales. La respuesta natural es construyamos las autopistas sobre los canales. Y así se va a construir una serie de autopistas urbanas muy interesantes, que esto se construye a principios de los 60, toda una nueva infraestructura urbana basada en las autopistas, que están justamente sobre los canales. Esta fotografía que vemos aquí es muy interesante porque es el mismo puente que les mostraba aquí, es el Nihonbashi, el kilómetro cero de las autopistas japonesas, y vean, está el río abajo, bueno, más bien es un canal, el Nihonbashi, el puente, y arriba pasa una superautopista. Creo que aquí podemos ver también otra parte, es otra vista también del Nihonbashi, pero más abierta, donde vemos estas autopistas que se sobreponen. Esto es interesante porque Japón, con este sistema de autopistas, da una imagen un tanto de ciudad, un tanto futurista, ¿no? Autopistas por todos lados. Hay otra, no, esa no encontré en la fotografía, pero hay otra autopista donde literalmente la autopista pasa por en medio de un edificio. Y esto era visto en los años 60 como un símbolo de modernidad y casi de futurismo. Era casi como construir una nueva Tokio para el futuro. Y es una ciudad con estas redes de autopistas. Si alguien ha estado en Tokio, verá que por cualquier lugar hay acceso a una autopista. Las autopistas elevadas están por todos lados y luego hacen como marañas, como tentáculos de autopistas que uno no sabe por dónde van a salir. Eso todavía se observa en el Tokio contemporáneo. Era muy importante dar esta muestra de que era una ciudad para el coche, porque claro, pensemos que en los años 60, y sobre todo viéndolo con la presencia de los norteamericanos, que era todavía muy fuerte en Japón, porque había estado Japón ocupado por los norteamericanos, una ciudad para coches era muestra de una ciudad del futuro. No solamente los coches, por supuesto, también es una ciudad para los trenes. La verdad es que quedaban en Tokio muchas líneas de ferrocarril. Los japoneses siempre fueron muy amigos de los ferrocarriles, tanto para los viajes interurbanos como para los viajes locales. Había una red, pero también con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, se va a reformular todo el sistema de ferrocarriles. El metro de Tokio ya existía, por supuesto, viene desde finales del periodo Edo, de finales del siglo XIX, cuando se empiezan a construir las primero trenes de superficie. Ya para los años 20 se empiezan a construir trenes subterráneos, pero para estos años de las Olimpiadas,
justamente viene un reordenamiento. Justamente uno de las grandes transformaciones está en torno a las dos grandes líneas de trenes de la Compañía Nacional de Ferrocarriles, lo que en ese entonces se llamaba la JNR, hoy en día se llama la JR, o Japan Railways, antes era Japan National Railways, que son las líneas que hasta el día de hoy, si van a Tokio, las tomarán sí o sí, porque es, digamos, el centro de todo el sistema, que es la línea Chuo, que cruza la ciudad en línea recta desde la bahía prácticamente en dirección, en línea recta hacia el oeste. Y la línea Yamanote, que hace una circunferencia en torno al centro de Tokio. Justamente para los Juegos Olímpicos se van a reformar las grandes estaciones de trenes urbanos y de metro, sobre todo estas estaciones que son como multimodales, donde se puede pasar del tren al metro. La verdad es que Tokio, hasta el día de hoy, y esto es una opinión muy personal, podrán ustedes diferir de mi punto de vista, es un tanto caótica para el transporte urbano si uno no lo conoce. En Tokio hay dos grandes compañías de metro, ¿sí? Además de que hay muchas otras líneas privadas de metro corto, de una sola línea o de dos líneas nada más, y junto con esto se sobrepone el sistema de ferrocarriles urbanos, que son los que maneja la Japan Railways. Y hay ciertas estaciones donde todo se junta, donde el metro, las líneas de metro grandes con las líneas de metro pequeño, con los ferrocarriles. Quizá una de estas grandes nodos de interconexión es justamente la estación de Shibuya, famosa porque en Shibuya está este crucero famoso que en teoría es el donde más gente cruza por minuto, seguramente lo habrán visto, muchas vistas aéreas donde se ve cuando se pone la luz verde, hordas de gente cruza la calle. Justamente aquí estamos viendo el edificio que se construye en estos años para la estación de Shibuya. También cerca está Shinjuku, otra de las grandes. De hecho, pasa más gente por Shinjuku, aunque bueno, Shibuya quizá es famoso por este crucero. Y aquí justamente lo que vemos es que se cruzan carreteras, estaciones de autobuses. Aquí arriba pasan 2 o 3 niveles de trenes, de metro, etcétera. Entonces, estas grandes estaciones, que es interesante porque estas grandes estaciones son nodos de transferencia, pero también son verdaderos centros comerciales. Entonces, es decir, las grandes estaciones de trenes, como Shibuya, Shinjuku, Ueno, la propia estación de Tokio, etcétera, son estos lugares de transferencia y donde la gente hace mucha vida. Son lugares que por sí mismos son núcleos de atracción de la gente. Y claro, a través de estos sistemas de transporte, pues la gente se podía comunicar entre todos los escenarios olímpicos. Bueno, aquí vemos también la red de carreteras, la red de metro. La verdad es que puse esta imagen, después me arrepentí un poco porque no es porque sea mala la imagen, pero la verdad es que es muy difícil de entender la imagen si uno no tiene como mucho detenimiento y en una presentación así quizá no se vea tan claro. Pero bueno, algo que sí quiero resaltar aquí es que aquí, por ejemplo, ya se ve en la bahía de Tokio todas estas zonas ganadas al mar. Justamente aquí está el distrito de Odaiba, ¿sí? El distrito de Odaiba, que es esta parte más moderna de Tokio. También aquí está la zona del aeropuerto internacional de Tokio, o Haneda, que en parte también está en terreno ganado al mar, es parte en tierra firme y parte terreno ganado al mar. Se va a construir, además del metro, se va a construir un ferrocarril que une el Tokyo Monorail, que une Haneda con la línea Yamanote, que es muy futurista en su momento, ¿no? Es un monorriel que va por arriba de la ciudad, es decir, ya no solamente nos quedamos con el metro tradicional, sino hay que ir a estos metros o estas líneas de transporte que casi parecen naves espaciales. Bien, algo que también va a venir con los Juegos Olímpicos, de hecho se inaugura un año antes de 1964, es el famosísimo tren bala o Shinkansen. Aquí vemos la inauguración justamente de la primera línea del Shinkansen, que esto ya saca de la ciudad de Tokio. En su primera etapa, el Shinkansen comunica Tokio con Osaka. Claro, hoy en día las líneas de Shinkansen o de trenes de alta velocidad unen prácticamente todo Japón, solamente la parte norte, la isla de Hokkaido,
no está tan comunicada, aunque ya están trabajando en ello. Y también los trenes ya son diferentes a este que vemos aquí. Este es el tren de los años 60, pero en su momento, y aquí sí quiero decir que Japón está a la vanguardia mundial en transporte ferroviario. No hay ningún país en el mundo en 1964, bueno, que es desde el año anterior, que tenga ferrocarriles de alta velocidad. Es el primer ferrocarril que supera los 200 kilómetros por hora. Tampoco nada que ver con los trenes de hoy que superan los 300 kilómetros por hora, 100 kilómetros más, 100 kilómetros por hora más, pero bueno, en su momento Japón es el único en el mundo que lo tiene. Habrá que esperar más de 10 años, casi 12 años, para que otro país pueda tener una línea de alta velocidad. El siguiente país fue Francia, con su TGV, ¿sí? Pero durante 10 años, durante una década, Japón fue el único país en el mundo que tuvo este tipo de trenes. Y obviamente en las dos ciudades terminales, Tokio y Osaka, pues también hay toda una reforma urbana para la construcción de las líneas de alta velocidad, porque las líneas de alta velocidad necesitan ser muy rectas, no pueden dar tantas vueltas como un ferrocarril convencional. Además, normalmente van elevados. Entonces ya vimos que a los tokiotas les encantaban las vías elevadas para los automóviles. Pues también construyamos vías elevadas para el Shinkansen. De hecho, si visitan hoy en día Tokio y las inmediaciones de la estación central de Tokio, todavía se pueden ver, bueno, están en uso incluso, las arcadas del ferrocarril elevado, que hoy en día pues ya se ven viejos, por supuesto, pero lo han reformado muy bien y en estas arcadas han construido tiendas, restaurantes. La verdad es que se ve en cierta medida bonito, ¿no? Otra ciudad donde he visto que han aprovechado muy bien estas arcadas del ferrocarril es en Berlín. Pero bueno, es como parte de la reforma urbana. Y quizá uno de los signos más visibles del cambio urbano es la famosísima Torre de Tokio, que hoy en día está omnipresente en cualquier película, serie de televisión, etcétera. La Torre de Tokio, que hasta hace unos años era el edificio más alto de Tokio, hoy en día ya lo supera justamente otro edificio con la misma finalidad. La Torre de Tokio es una antena de telecomunicaciones, hoy en día es superada por el Tokyo Skytree, también es otra antena de telecomunicaciones, pero que tienen estos miradores y estos restaurantes y todo esto en la parte superior, ¿no? Es deliberada el diseño de la torre de Tokio imitando la Torre Eiffel. ¿Sí? O sea, no es coincidencia. Lo planearon así. Querían que así como París tenía su gran monumento, ellos pudieran tener algo que se le pareciera. Es más alta la torre de Tokio, pero claro, porque también ya se construyó muchos años después. Y justamente se construye para ser como el centro nodal de las telecomunicaciones en torno a los Juegos Olímpicos. Claro, como les decía, se van a construir también los escenarios olímpicos. Ahora vamos a ver el Estadio Nacional un poco más adelante, pero por ejemplo, todavía en uso hasta el día de hoy, eh, el estadio de gimnasia de Yoyogi, que es el que vemos aquí arriba, un edificio muy característico de los Juegos de Tokio. Este escenario sigue en uso, se usó en los Juegos de Tokio 2020, es la arena de Yoyogi. Uh-huh. Muy, muy bonito, además muy futurista también para estos años, y el famosísimo y casi templo de los deportes nacionales japoneses, el Tokyo Budokan. El Budokan se construyó para los deportes de combate, principalmente el judo, que justamente en Tokio se incorpora al programa olímpico. Hoy en día es administrado por la Federación Japonesa de Budo, es decir, de artes marciales, y también se volvió a utilizar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Budokan además es, a pesar de que es como el templo de las artes marciales japonesas, también ha sido escenario de muchos conciertos de grandes artistas. De hecho, el primer gran concierto que se llevó a cabo en el Budokan fue el famosísimo concierto de los Beatles, ¿sí? En el Live at the Budokan, que fue como que parteaguas también en la historia de la música en Japón. Entonces, los Beatles tocaron en el famoso Budokan. Y hay muchos otros escenarios que se mantienen en uso y que se reutilizaron, porque la verdad es que fueron muy bien construidos, eran muy futuristas para el momento cuando se construyen, y por lo tanto, hoy en día, bueno, ya no son tan futuristas, pero siguen siendo muy, muy prácticos, ¿no? Otro es el Ryogokukan,
que es donde hoy en día se hacen los torneos de sumo. En general, hay muchos escenarios que se siguen utilizando. Y quizá también algo que hay que destacar es el Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico, aquí vemos el Estadio Olímpico de Tokio 1964 y el de Tokio 2021. Parecen dos edificios diferentes, la verdad es que están exactamente en el mismo lugar. El edificio de Tokio, el Estadio Olímpico de Tokio 64, se va a, cuando se asignan los Juegos Olímpicos del 20 a Tokio, este estadio se va literalmente a tirar. Incluso llegó a ser sede de los juegos, de algunos partidos en los Juegos de, no es cierto, les iba a echar una mentira, pero ignoren esto que estaba diciendo. El que fue sede del Mundial es el nuevo ya. Se va a remodelar justamente en una primera remodelación para el Mundial de 2020 y una nueva remodelación ya con vistas a los Juegos Olímpicos. Entonces, los dos estadios están justamente en el mismo espacio, es el Estadio Nacional o el Estadio Olímpico, que pues bueno, ya se nota un gran cambio, ¿no? Entre los dos edificios, pero físicamente están en el mismo lugar, por lo tanto se puede considerar en cierta medida que es el mismo, se llaman de la misma manera, ¿no? Estadio Nacional Olímpico de Tokio. Bien. Y bueno, también ya hablando un poco más hacia Tokio 2020, como les decía hace un momento, la idea es, número uno, utilizar el mayor número de escenarios disponibles, no construir una idea. Si en 1964 la idea era construir para proyectar un Tokio moderno, la idea para Tokio 2020 es presentar la idea de una ciudad sustentable, una ciudad que utiliza lo que ya tiene, mejorándolo, pero utilizando, por ejemplo, esta idea del Estadio Nacional es muy clara, y construyendo lo nuevo que hay que construirlo, número uno, para que se pueda utilizar con otros fines, o si no es posible, para que se pueda desmontar y se pueda utilizar para otra, en otra cosa, ¿no? Los materiales que se pueden utilizar en otra cosa totalmente. De hecho, se va a construir un pequeño parque olímpico en la zona de Odaiba, en estas zonas que son tierras ganadas al mar. Justamente aquí construyen esta arena, la arena de Ariake, donde se llevaron ahora las pruebas de gimnasia, ya no se llevaron en el de Yoyogi, que fue en los de 64, que veíamos hace un momento. Vean, esto es la arena de Ariake, también muy moderna, pero es interesante que utilizan, por ejemplo, mucha madera en la construcción, justamente para darle este enfoque más sustentable, reciclable, etcétera. Y hay un parque pues, como de punto de encuentro. Y abajo vemos también en la zona cercana a Odaiba, la Villa Olímpica, que se construye con la intención de que una vez que terminen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y ya debe estar en este proceso, se va a abrir como para la venta al público, como un barrio residencial también sustentable. Y bueno, pasamos a nuestra última ciudad, para ya no colgarme tanto con el tiempo, que vamos todavía bien, que es la ciudad de Seúl, que fue sede de los Juegos Olímpicos en 1988. A ver, Seúl, yo personalmente tengo un grato recuerdo de Seúl. Creo que deportivamente no fue la gran cosa. Yo lo recuerdo porque era muy niño y me acuerdo mucho de estos juegos y me emocionaron mucho los juegos de Seúl. Me impactó mucho la ceremonia de inauguración, una ceremonia muy tradicional en esta época donde yo, por supuesto, no tenía ningún contacto con los países de Asia. Fue una ceremonia muy tradicional y además que empieza en el río Han con unas barcazas que van navegando y unos tambores. A mí como niño me impactó mucho. Recuerdo yo en esos años me encantaba dibujar y copiar la mascota, el tigre Hodori, pero por eso tengo muy buen recuerdo de los Juegos Olímpicos de Seúl, pero bueno, creo que según he escuchado después, deportivamente no fueron los más destacados, pero bueno, se destacan por muchas otras cosas. Políticamente es la primera vez después de dos Juegos Olímpicos donde se reencuentran las dos superpotencias políticas y deportivas del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eso va a ser muy importante. Bajan los boicots, sí hubo boicots en los Juegos
de Seúl, pero los boicots que habían sido como la norma de los Juegos Olímpicos anteriores casi ya no tienen importancia en ese momento. Boicotearon unos cuantos países, obviamente boicoteó Corea del Norte y algunos de sus amigos, por ejemplo, Etiopía, Cuba, Albania, y ya, ¿no? Básicamente son los países que boicotean. También es la última justa olímpica en la que participa la Unión Soviética bajo ese nombre. También es la última en la que va Alemania, Alemania Democrática por el proceso de disolución y Yugoslavia también. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí son importantes los Juegos de Seúl. Ahora, ¿qué era Seúl? Otra vez vamos a la historia de Seúl para llegar al momento olímpico. Seúl es una capital en el sentido tradicional confuciano, como ya lo habíamos visto con el caso de Beijing. Este es un plano muy antiguo de la época de la dinastía Joseon, la que gobernó Corea durante mucho tiempo, donde, bueno, es difícil que lo alcancemos a ver, la verdad es que no es tan claro, y menos en una pantalla, pero aquí vemos un poco la idea de una ciudad totalmente amurallada, con montañas al norte, ¿sí? Con un río al sur y con un diseño, aquí se alcanza a ver con mucho cuidado, un diseño cuadriculado. La ciudad está aquí más o menos. Aquí es donde está Seúl, que en ese entonces no se llamaba Seúl, se llamaba Hansong. Hansong quiere decir la llanura del río Han. Esto que vemos abajo es el río Han. Aquí va el río Han. Y bueno, y el río Han, ya les digo, tiene una gran importancia en el escenario urbano de Seúl y en los Juegos Olímpicos también lo va a tener. Entonces, bueno, Seúl se construyó como una ciudad confuciana, como una capital, con palacios, con murallas, todo en un estilo muy tradicional. Justamente aquí vemos una fotografía de la entrada al palacio de Gyeongbokgung, perdón, el palacio central de la ciudad de Seúl a principios del siglo XX. Es interesante esta foto tan antigua. Hoy en día, si visitan Seúl, esto no se parece absolutamente en nada, ¿no? Aquí casi que vemos una puerta antigua en una población muy, podríamos casi rural. Hoy en día este es el centro. Esta fotografía se ubica en el centro de una urbe dinámica, llena de coches, de rascacielos, etcétera. Pero un poco esta reminiscencia del Seúl antiguo. Aunque algo que es muy interesante es que hoy en día, si nos paramos en este mismo lugar, desde donde se tomó la foto, seguimos viendo esta puerta, que es la puerta del palacio de Gyeongbokgung, y esta montaña se sigue observando casi sin cambio. Como dato, hoy en día, aquí al lado, más o menos a esta misma altura, estaría a mano derecha la embajada norteamericana, en el mero centro político de Seúl, que tiene que ver mucho también con el tema de la guerra, etc. La primera transformación grande de Seúl, es decir, esta ciudad confuciana, capital de un reino, va a llegar a partir de 1910 con la llegada de los japoneses. Corea fue de 1905 a 1910 un protectorado japonés y entre 1910 y 1945 fue una colonia japonesa. Los japoneses van a tener un programa de transformación radical del centro de la ciudad, no de toda la ciudad, pero sí de la parte central de Seúl, que ellos le van a llamar Keijo. Durante esos años se llamaba Keijo. Y aquí simplemente, pues bueno, pongo algunos ejemplos de la ciudad, digamos, la ciudad japonesa. La verdad es que de la ciudad japonesa mucho se perdió durante la guerra, pero algunos edificios se conservan. Justamente este edificio que está aquí, el edificio del banco de Chosen, el banco o el banco de Japón, de Corea, que era un banco japonés en realidad, pero el que emitía la moneda para Corea, hoy en día oficialmente es la sede del Banco de Japón, aunque en realidad ahí está el museo del banco. Aquí vemos dos fotografías, vistas del mismo edificio, aquí también está en el sur, pero un poco para darnos idea de la traza urbana, ¿no? Que desarrollan los japoneses. Es decir, es un modelo muy propio de una ciudad japonesa. Con los tranvías, con los parques, la verdad es que los japoneses se esforzaron mucho por embellecer el centro de las grandes ciudades, pero justamente porque ellos vivían ahí. Si salíamos un poco del centro de estas ciudades, nos encontrábamos ciudades
muy pobres, sin ningún tipo de servicios públicos, etcétera. Esto es lo que veíamos en el centro de Keio o el actual Seúl y de otras ciudades. Aparentemente son ciudades muy modernas. De hecho, desde antes de la llegada de los japoneses, esta transformación ya se estaba dando. Es interesante porque Seúl, a pesar de la pobreza del país, es una de las primeras ciudades que tuvo alumbrado público a finales del siglo XIX. Esto lo construyó una compañía norteamericana. Y después, bueno, se construirán los tranvías, incluso antes de los japoneses. Los japoneses van a desarrollar mucho los tranvías y también un sistema de ferrocarriles a lo largo de toda la península. Más fotografías de la época japonesa. Esto es el centro, es la zona de Myeongdong, esta de aquí abajo. Hoy en día es una zona súper comercial, ya lo era en la época japonesa, pero pues lo sabemos porque aquí hay muchos símbolos propagandísticos japoneses. Por ejemplo, aquí este arco con un sol naciente, la escritura que vemos aquí es escritura japonesa, aquí también vemos escritura japonesa, y parece una ciudad muy moderna. La verdad es que si vemos fotos del centro, del cuadro central de Seúl o de Keio en ese momento, se ve como una ciudad próspera, una ciudad moderna, pero la realidad es que esta es una ciudad casi que privada para japoneses. Los coreanos, claro que pueden entrar ahí, pero pues ellos no viven ahí, ellos viven en zonas más pobres. Bueno, sí viven coreanos, pero viven coreanos normalmente que colaboran con el régimen japonés. Esta ciudad prácticamente fue arrasada durante la Guerra de Corea. Es decir, no fueron los coreanos los que la destruyeron porque no les gustara la ciudad japonesa. La van a destruir la guerra con Corea del Norte. Sin embargo, algunos edificios sobreviven de esta parte central porque eran edificios muy sólidos. Justamente aquí atrás se alcanza a ver el edificio de la Gobernatura General, que después, ahorita hablaré un poco, al final de la presentación hablaré nuevamente de este edificio que se ve aquí atrás y que va a sobrevivir prácticamente hasta la década de los años 90. Pero muchos edificios obviamente se van a perder durante la guerra. Aquí vemos escenas de la guerra, fue desastrosa para Seúl, aunque aclararé que la guerra fue mucho peor para Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Literalmente en Pyongyang no quedó piedra sobre piedra. Y si hoy en día visitan Pyongyang, que claro es muy complicado porque es Corea del Norte, pero prácticamente todo lo que vemos es una ciudad reconstruida en la década de los 60. ¿Sí? Ahí sí se arrasó la ciudad. En Seúl quedan varios edificios de la época japonesa o incluso anteriores. Pocos, muy pocos la verdad, pero sí quedan. Poco a poco la ciudad se va reconstruyendo. La verdad, la ciudad se reconstruye mucho con la ayuda de los Estados Unidos. Es una ciudad, podemos decir que después de la guerra, una ciudad muy nueva en cuanto a construcción, pero una ciudad también podríamos decir muy pobre. Aquí vemos fotografías de Seúl, ya con el nombre Seúl, en la década de los 50. Vemos estas construcciones, todavía en la ciudad, vean, casas con techos de láminas de paja, calles sin pavimentar. Es interesante cómo la vestimenta tradicional coreana se mantuvo mucho tiempo, prácticamente hasta los años 80. No era raro toparse con alguien vistiendo ropa tradicional. Hoy en día otra vez ocurre, pero obviamente ya por razones totalmente distintas. Y bueno, poco a poco la ciudad se va reconstruyendo. En la década de los 60, cuando se da el gran salto de este país destrozado totalmente por la guerra a un país que empieza a crecer, vamos a ver una época del llamado desarrollismo coreano. Este desarrollismo coreano se parece un tanto al desarrollismo que se vivió en América Latina. En buena medida también es bajo gobiernos autoritarios, concretamente toda la década de los 60. Corea estuvo bajo la dictadura del general Park Chung-hee, un dictador de mano dura, apoyado por los Estados Unidos, y se mantenía en el poder justamente porque era anticomunista. Y Corea del Norte es la amenaza que está del otro lado. Estados Unidos le daba dinero, dinero, dinero. Era un régimen extremadamente corrupto, pero que logró un desarrollo acelerado del país. Así pasamos de esta ciudad que podríamos decir casi se construye con recursos propios de las ruinas de la guerra. La ciudad de los años 50 es una ciudad de reconstrucción casi por iniciativa propia a una ciudad del desarrollismo de estos grandes bloques de departamentos. Se empiezan a construir grandes avenidas, etcétera. Una ciudad, podríamos decir,
ya moderna, pero una ciudad muy orientada a una población todavía austera. Esta es la ciudad más o menos que tenemos hasta la década de los 80. Una ciudad funcional, pero no atractiva. Una ciudad que carecía de edificios bonitos. Lo que quedaba era japonés, eran algunas ruinas del periodo previo a los japoneses, y veíamos bloques de edificios, muchos sin personalidad. Y mucha gente que visitó Seúl en estos años, hasta los años 80, dice que era una ciudad un tanto gris. Funcional, pero gris. Justamente los Juegos Olímpicos, ya en un momento donde la economía coreana está, podríamos decir, ha salido de la crisis, ya está en un proceso de crecimiento económico, buscaba transformar la imagen de la ciudad para mostrarse al mundo. Es decir, Corea ahora quería ser reconocida ya no como un país de guerra, ya no un país pobre, sino empezar a presentarse como un país, pues, progresista, de clase media, etcétera. Y es justamente en torno a este tipo de edificios como los que vemos en la pantalla en este momento, donde se va a construir el Parque Olímpico. Aquí sí hay no tan grande como lo que vimos como lo que veremos después en Beijing, aunque ya lo expliqué el día de hoy, y por supuesto ni remotamente como lo que se planeó en Berlín, pero sí el Parque Olímpico de Seúl para 1988 se va a planear para dar una nueva cara del país. La sede a Seúl se le otorga en el año de 1981, cuando está en medio de una dictadura militar. La verdad es que es muy sorpresivo que se le den los Juegos Olímpicos a Seúl, porque era un país nada democrático en 1981. En esos años hubo muchos cambios en la dirección del país. En 1987 hay un año justamente antes de los Juegos Olímpicos, hay una serie de manifestaciones estudiantiles muy fuertes que van a llevar a una reforma en el sistema político, un intento de los militares que gobernaban de dar una cierta apertura, y que a la larga terminó por ser exitoso, aunque no de manera inmediata. Para 1987 llega al poder el presidente Roh Tae-woo, que no era más que un militar disfrazado de civil, había cambiado de uniforme apenas unos meses antes de la elección. En cierta medida, en 1988 ya una Corea en teoría democrática, pero que en la práctica seguía siendo una dictadura encubierta, es la que tiene que dar la imagen al mundo de ser un país nuevo, próspero, ¿sí?, y democrático. Entonces, el Pacto Olímpico tendrá mucho la función de presentar un Seúl totalmente renovado, ya no tan gris. Seúl hasta estos años, de los 60, es que empezó a crecer. La verdad es que el Seúl japonés se ubica, esto que vemos aquí es el río Han, el río que es la base de la ciudad. Más o menos esta es la zona central, los distritos de Myeongdong, Angdong, Dongdaemun. Esta es la zona central de Seúl. En los años 60, Seúl fue creciendo hacia el sur, se salió del límite tradicional que era la montaña Namsan, y este era el límite tradicional de la ciudad, crece, digamos, cruza la montaña Namsan, llega a lo que es el distrito de Itaewon. Itaewon creció porque ahí había una base militar norteamericana, llega en los años 60 al río y brinca el río hacia el distrito sur de la ciudad. Toda esta parte del sur del río son zonas totalmente nuevas en los años 60. Este tipo de construcciones que veíamos en esta fotografía se empiezan a construir en este distrito del sur del río. Es decir, que hasta los años 80 el distrito sur era una zona, podríamos decir, de extracción popular. Eran bloques y bloques de departamentos, ¿sí?, donde vivían trabajadores. También es donde está la zona industrial. La verdad es que no es la zona más bonita de Seúl. Si Seúl no era una ciudad que en los 80 destacara por ser bonita, quizá el sur del río Han es lo menos bonito que hay en la ciudad. Y es curiosamente que justamente ahí donde el gobierno militar decide crear el Parque Olímpico. ¿Dónde van a construir el Parque Olímpico? Y aquí quizá hay algo que les va a sonar, perdón, un momento, porque deciden que el lugar ideal para construir el Parque Olímpico son estos dos distritos del sur. El distrito de Samsung-dong, que es donde está el Estadio Olímpico, y el distrito de Gangnam-dong, que es
muy famoso hoy en día porque Gangnam es el distrito donde está la capital mundial de las cirugías estéticas, es la capital mundial de la moda coreana. Y además súper famoso porque hace algunos años a un cantante coreano se le ocurrió hacer una canción que se llamaba el famoso Gangnam Style. No sé si lo recuerdan la canción, que justamente es una parodia al estilo de vida superfluo que hoy en día encontramos en Gangnam, ¿no? Cuando es muy interesante, porque Gangnam originalmente era una zona pobre, como lo veíamos aquí en la fotografía. La verdad es que no sé si estos edificios son en Gangnam, pero si no son en Gangnam es esta parte sur de la ciudad, ¿sí? Y es aquí justamente donde se quiere construir el parque olímpico. El Parque Olímpico es un proyecto muy importante. Aquí vemos el plano del Parque Olímpico. Se construyen una serie de grandes estadios, 4 grandes estadios, el Estadio Olímpico, el Estadio Olímpico principal. Se construye también una gran arena, o más bien 2 grandes arenas techadas para llevar a cabo pruebas de interiores, ¿no? Básquetbol, etcétera. Un estadio para gimnasia y también para boxeo, etcétera, que es multimodal, un parque, un área verde gigantesca y toda una vía que era como la vía de las naciones, ¿sí? Que iniciaba justamente con este monumento que vemos aquí, que es la llamada Puerta de la Paz. La Puerta de la Paz era como el acceso a todo el Parque Olímpico. La verdad es que también un tanto como ocurre con Beijing o como va a ocurrir unos años después en Beijing 2008, era llevar vida a una zona que en ese momento está en proceso de crecimiento y que era totalmente gris, que carecía de vida, no había ningún tipo de actividad interesante en esta zona. La verdad es que va a ser una apuesta, dejando de lado el tema olímpico, va a ser una apuesta fundamental. O sea, gracias a la llegada del Parque Olímpico, todo ese distrito sur de Seúl se empieza a transformar. ¿Sí? Es a partir de ahí que empiezan a llegar al distrito sur los grandes corporativos. La tierra era, por supuesto, mucho más barata que en el centro de Seúl. Se empiezan a mover del centro de Seúl, empiezan a aparecer los rascacielos. Por ejemplo, hay un centro de exposiciones, el COEX, un centro de exposiciones muy moderno, muy cerca de aquí. Y todo esto es, en cierta medida, atraído a esta zona nueva de desarrollo, justamente por el desarrollo del Parque Olímpico. Además, coincide que en este proceso desarrollo de la zona se van a encontrar unas zonas arqueológicas de una antigua ciudad, muy antigua ciudad en esta zona, y pues ahí está un parque arqueológico aquí. Entonces, prácticamente es crear un nuevo centro. Hoy en día Seúl tiene en realidad muchos centros, es una ciudad multicentrada, ¿no? Está el centro histórico, pero están estos distritos que son centros de diferente tipo de industrias, y justamente esta zona del sur, en torno al Parque Olímpico, hoy en día es uno de estos grandes motores de la economía seulita. De hecho, muy cerca de ahí está un complejo, muy cerca del Parque Olímpico, un complejo comercial de una de las grandes corporaciones coreanas, que son muy importantes las corporaciones coreanas en todo este proceso de desarrollo, los llamados Chaebol, que desarrollaron un megacentro con parques, el edificio que hoy en día es el más alto de Corea, parques de diversiones, parques al aire libre, centros comerciales. En realidad es una zona que se ha desarrollado mucho y que creo que el Parque Olímpico tuvo mucho que ver en el impulso de una zona que hasta ese momento era una zona habitacional de estrato obrero principalmente, una zona muy barata y que hoy en día es una zona de las más caras por metro cuadrado de Seúl. Tener hoy en día un departamento en el distrito de Gangnam es comparable con lo que cuesta en Manhattan o en los mejores lugares del mundo, ¿no? Entonces, sí hay una transformación importante. Justamente aquí vemos algunos de los estadios de este gran complejo. Como pueden ver, está al lado del río Han, este río que marca el centro. Hoy en día es el centro de Seúl, el río Han. En el pasado era el extremo sur. Hoy en día el centro de Seúl pasa por el río Han. Y aquí vemos justamente estos estadios. Eh, que son, además, se han ido renovando, ¿no? Todo el Parque Olímpico, obviamente, para el año 2000, ya que empezaba a quedar un poco obsoleto, y como venían el Mundial del 2002, se renovó. Eh, Bien, y ya para ir terminando, ya, ahora sí, ya estoy en la recta final, ya para no aburrirlos tanto. Este,
quisiera decir algo. Lo que van a hacer los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que ocurre en Tokio o lo que ocurre en Beijing, que eran ciudades, podemos decir, ya muy consolidadas, ya con una historia, con todo un proceso de crecimiento muy consolidado. Para Seúl, los Juegos Olímpicos van a ser más un detonante, ¿sí? O sea, Beijing, si no hubiera llegado a los Juegos Olímpicos del 2008, Beijing hubiera seguido creciendo, Tokio también. Pero para Seúl sí fueron muy importantes los Juegos Olímpicos de 1988. De hecho, inician todo un proceso de reforma urbana. Hoy en día, si ustedes visitan Seúl, no es la ciudad gris de los años 70, de los años 80. Es una ciudad muy moderna, muy dinámica. Es una ciudad, y además muy interesante, es una ciudad muy verde. Eh, Les dije, durante la dictadura era una ciudad gris, era una ciudad de edificios en bloques, muchas veces sin pintar, no era el cemento así. Y hoy en día muchos de estos edificios incluso se han ido tumbando porque ya son muy viejos, etcétera, y se han ido abriendo espacios verdes en la ciudad. Y también ha habido un proceso, podría decir que con un tinte muy nacionalista, ¿cómo decir? De volver a ganar la ciudad, de volver a ganar la historia de la ciudad. Por ejemplo, hay un proyecto ahí muy importante de la recuperación de un río urbano, muy en el centro de Seúl, de hecho está en el pleno centro de Seúl, que había sido literalmente tapado, como ocurrió aquí en México, que los ríos se tapaban en los años 60 porque había que construir autopistas. En Tokio, vean, se construía la autopista sobre el río, pero el río ahí quedaba. En Seúl y en México, literalmente el río se tapaba. Y en torno al año 2000 decidieron, un poco antes del año 2000, justamente con vistas a los Juegos, ya no a los Juegos Olímpicos, sino al Mundial del 2002, decidieron que había que recuperar este río. Abrieron literalmente el canal, el río estaba seco, estaba muerto totalmente, y construyeron un río artificial sobre el cauce del antiguo río. Y hoy en día es interesante porque sigue siendo un río artificial, pero es un río que tiene más de 8 o 12 kilómetros de largo, y es un parque urbano precioso en el centro de la ciudad, donde se ha regenerado tanto el entorno natural, curiosamente con un río artificial, que ustedes pueden ver ahí peces, tortugas y aves en el centro de Seúl. Es interesante porque como el río estaba cubierto, tuvieron que escarbar, me faltó poner una foto de ese espacio, tuvieron que escarbar para recuperar el lecho original. Entonces hoy en día el río está como unos 4 metros, 3 metros abajo del nivel de la calle, pero el mismo hecho de que está como una trinchera hace que se genere un ambiente muy cerrado. Ustedes pueden estar en el centro de Seúl, volteando a ver rascacielos por todos lados, pero en ese espacio hay un ambiente muy tranquilo. No se escucha el ruido de la calle, justamente por esta situación de que están 3 metros abajo de la calle. Y un espacio muy tranquilo. De hecho, ustedes ven en este espacio a la gente de las oficinas que a la hora de la comida literalmente va con su comida y se sienta enfrente del río a comer, porque bueno, hay equipamiento urbano también. Pero quizá algo muy interesante es que ya después de la gran experiencia de Seúl 88 y ya con vistas al Mundial de Fútbol del año 2002, el gobierno quiere recuperar espacios. Y esto se los había mencionado hace un momento. En el centro de Seúl, donde hoy en día está el Palacio de Gyeongbokgung, estaba el edificio que habían construido los japoneses durante el periodo de la colonia, que era el edificio de la Gobernatura General, que lo vemos aquí arriba. Vean, es un edificio no pequeño, es un edificio masivo. Este edificio lo construyeron los japoneses, desde ahí despachaba el gobernador general japonés. Cuando viene la liberación de Corea, este edificio queda en pie, después de la guerra de Corea queda en pie, y se va a utilizar durante muchos años como palacio presidencial. Ese fue el palacio presidencial de Corea prácticamente hasta el año de 1998. Pero cuando se anuncia que el Mundial va a llegar a Corea en conjunto con Japón, lo cual a los coreanos no les gustó nada, porque Japón era el antiguo enemigo, dicen, bueno, está bien, vamos a hacer un mundial junto con nuestro antiguo enemigo, pues hay que borrar de nuestro territorio todas las muestras del pasado japonés. Vean, aquí tenemos estas dos fotografías del palacio y de cómo se veía desde la calle. Aquí vemos esta puerta, la puerta del palacio antiguo, y atrás el enorme edificio japonés. Dicen, pues bueno, ¿qué hacemos? Dinamitémoslo.
y el presidente de la República abandona su oficina, dinamitan, bueno, no dinamitan, pero desmantelan completamente este gigantesco edificio en el centro de la ciudad y van a reconstruir lo que vemos aquí abajo. Van a reconstruir el palacio que justamente los japoneses habían desmantelado a principios del siglo XX. Y hoy en día ustedes van a Seúl y ven el palacio de Gyeongbokgung, lo pueden visitar y ustedes dicen, ah, qué maravilla este edificio del pasado. La verdad es que es un edificio que se construyó alrededor de 1998, 99, 2000 y que justamente estuvo listo para el Mundial de Fútbol del año 2000, 2002. Entonces era un poco como decir a los japoneses, ah, ¿nos toca hacer el Mundial contigo? Pues sí, pero te voy a demostrar la cultura coreana y voy a deshacerme de todos los vestigios japoneses que hay. La verdad es que no era el único, era quizá el más grande de los edificios japoneses que quedaba en Corea, pero quedan muchos otros y algunos muy bellos. Por ejemplo, la estación central de Seúl también es un edificio, bueno, tiene dos partes, una moderna, diseñada para los trenes de alta velocidad y todo esto, pero la parte antigua fue un edificio también muy bonito, construido por los japoneses. El propio ayuntamiento de Seúl tiene una parte que sobrevive todavía, construida por los japoneses, pero en este caso concreto del Palacio Presidencial, pues como que lo empezaron a ver como una especie de afrenta nacional, ¿no? Como nuestro presidente despacha desde el edificio que construyó el antiguo enemigo y literalmente lo borraron del mapa. Es interesante porque en Taiwán, ya me salgo de Corea, en Taiwán también el palacio presidencial también lo construyeron los japoneses. Bien, con esta imagen, que repito, no tiene que ver tanto con los Juegos Olímpicos, sino más bien con el Mundial de Fútbol, pero bueno, a fin de cuentas es un momento deportivo. Con esto termino este paseo que he hecho por estas tres ciudades de Asia, tres ciudades que han sido transformadas por estos eventos deportivos y que bueno, espero que haya sido de su interés, que les haya parecido pues interesante explorar un lugar tan lejano de nosotros a través de este paseo, ¿no? Bien, con esto concluyo y si hay espacio para preguntas, por supuesto que estoy en la mejor disposición en la medida que yo lo pueda hacer, de contestar. Entonces, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la invitación y gracias a todos los asistentes por estar aquí. Gracias, Armando. En verdad, agradecemos mucho tu guía en este recorrido por diferentes tradiciones de la historia urbana de estas ciudades emblemáticas de Asia, como son Beijing, Tokio y Seúl. Creo que ha sido un ejercicio interesante aproximarnos a ellas, pero también encontrarnos con este denominador común que son los Juegos Olímpicos y el discurso arquitectónico y urbanístico que conllevan. Pues no, nosotros también sabiendo lo que es, lo que fue el 68 para México, y pues bueno, no sé si del público tienen alguna pregunta, algún comentario para nuestro ponente, tenemos un poquito de tiempo, si son tan amables de escribirlas en la caja de preguntas o en el chat, tenemos unos minutos para esto. ¿Alguna pregunta del público? Pero bueno, hemos platicado de esto, Armando y yo, por muchos años, siempre esta transformaciones urbanas, bueno, y Armando siendo el especialista de esta historia antigua y contemporánea de Asia, pues siempre ha sido bonito encontrarnos en este diálogo y pues bueno, por fin tenemos la oportunidad de, aunque sea en esta modalidad a distancia, visitar estos lugares a partir del ojo experto de Armando. Y pues bueno, veo que no se animan por las preguntas. Aquí hay, bueno, son felicitaciones, felicitaciones. Y pues nada, la próxima parada para nuestro itinerario de viaje va a ser la Ciudad de México. Ahora llegaremos en unos 15 días de regreso a la ciudad con el tema de las epidemias en el mundo novohispano. Y pues de nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Los invito a que nos encuentren en el canal de YouTube donde encontrarán esta transmisión grabada por si quieren compartirla y también que sigan nuestras redes para enterarse de nuestras próximas actividades.
Y pues bueno, de nuevo, Armando, muchísimas gracias. Veo que al público está manifestando sus agradecimientos y Pero felicitaciones. sí, sí, sí hay una pregunta, ¿eh? Estoy viendo que hay una pregunta, Gabriel. Ay, yo no la Este, veo. Sí, por sí, favor. sí, a ver, dice, en la Ah, actualidad, la población, ¿qué tan presente tiene los eventos deportivos? Eh, a ver, es una pregunta interesante. Obviamente los tienen muy presentes, sobre todo en Tokio y en Beijing. En Tokio, quizá no de muy buena manera. En Tokio hubo una gran oposición a, a los Juegos Olímpicos del año, de este año, sobre todo porque la gente creía que no era prudente que se llevaran a cabo. Hubo mucha oposición. Recuerdan con mucho cariño los Juegos del 64, obviamente, porque era el momento donde estaban saliendo, es decir, el 64 representa el momento donde Japón deja de ser un país derrotado para convertirse en un país, como decirlo, un país bueno, un país reintegrado a la comunidad internacional. Por eso le tienen un buen recuerdo a Tokio 64. La verdad es que hasta antes de la pandemia había una muy buena recepción en torno a los Juegos Olímpicos, pero después la pandemia, primero que se pospusieron los Juegos y después que se dijo se iban a hacer sí o sí en el 2021, la verdad es que generó mucho descontento. Yo creo que cerca de la mitad de la población de Tokio se opuso a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, como son japoneses, son muy disciplinados y dijeron, no nos gusta, protestamos un tanto de manera silenciosa y eso creo que afectó un tanto, ¿no? Lo tienen claro que muy, muy, muy presente. En Beijing, en China en general, hay una gran promoción por parte del gobierno. También Beijing 2008 representó como el momento en el que China empieza a transformarse de una potencia regional a una potencia mundial. Ese es un buen momento de la historia de Beijing. Y el gobierno, claro, hizo mucha promoción. Y ahora, bueno, quizá con menos ánimo, también porque está el tema de la pandemia, están recordando los Juegos del 2008 porque se aproximan, como les decía, en menos de 100 días los Juegos de Invierno. Obviamente unos Juegos de Invierno no tienen tanta presencia. En Seúl, los Juegos Olímpicos ya se ven como algo más lejano. Tuvieron ellos hace 4 años los Juegos Olímpicos de Invierno, no en Seúl, sino en una ciudad muy pequeñita que se llama Pyeongchang. Fueron exitosos y sobre todo estuvieron muy presentes por el tema de los contactos con Corea del Norte. En ese sentido fueron muy bien vistos, pero ya de todos modos la imagen de los Juegos de 1988 creo que hoy en día está muy lejana. Ya la gente no lo recuerda, los jóvenes obviamente pues ya no les tocó. Sin embargo, sí ha habido como algunos ciertos intentos de recordarlo. Por ejemplo, hay estaciones del metro, sobre todo las que estaban por la zona de la zona olímpica, que tienen como mucha, ¿cómo decirlo?, memorabilia urbana de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, encuentran pinturas o mosaicos con la figura de Hodori, etcétera, pero quizá lo tienen como más alejada la imagen de los Juegos Olímpicos. Espero que con esto más o menos recordarlo, pero en Beijing y en Tokio, pues claro, es una imagen muy, muy, muy viva todavía. gracias, Armando. Y bueno, pues además del recuerdo y la memoria de la gente, pues la huella urbana queda, ¿no? Y quedará por mucho tiempo. Tenemos otra pregunta de Mariana Quintero, quien dice, ¿consideras que los Juegos de Tokio 2020 sí fueron sustentables? A ver, creo que en la medida, mira, a ver, primero aclaro que yo no soy experto en el tema de desarrollo sustentable, entonces eso creo que puede sesgar mucho mi respuesta, pero creo que en comparación con otros juegos, sí lo fueron. A ver, los Juegos Olímpicos, yo tengo la duda si pueden ser totalmente sustentables. Siempre, pues bueno, hay movimientos de construcción, etcétera, la cantidad enorme de gente que se desplaza. Creo que los Juegos Olímpicos de Tokio fueron sustentables en dos sentidos. Uno, voluntario, porque sí había un intento de que lo fueran. Por ejemplo, la Villa Olímpica es una villa que tiene esta idea de la emisión cero de carbono. Lo han logrado, entonces, además con la ventaja de que se van a hacer una zona habitacional a futuro que mantendrá esta característica, eso pues bueno, puede ser muy, muy bueno, en el sentido es sustentable. También esta idea de que los espacios que no se van a utilizar en el futuro, pues no se vuelven edificios inútiles que caen en el deterioro, sino que se reciclan.
la madera, las láminas, todo eso está planeado para ser reutilizado. Y creo que hay un segundo punto de una sustentabilidad quizá un tanto involuntaria. El hecho de que no pudieran ir las hordas de turistas a visitar Japón, que era, claro, una apuesta grande del gobierno, pues obviamente redujo muchísimo la huella de carbono, ¿no? El número de vuelos que no llegaron a Tokio, pues eso hizo que los juegos ya por sí no contaminaran tanto como otros. Pero la verdad es que no quiero hablar mucho más de esto porque no soy especialista en el tema y necesitaríamos como que alguien que sí sepa de desarrollo sustentable para decirnos sí, qué tan sustentable fueron. Pero en lo que yo puedo ver, me parece que sí lo fueron. O sea, hubo un intento serio de ser. Muchas gracias, Armando. ¿Alguna otra pregunta del público? Si hay otra pregunta y en lo que se animan, si hay otra pregunta, yo nada más quisiera decir que efectivamente, como dijo Gabriel, es un tema que ya teníamos mucho tiempo platicando, este tema, quizá no tanto por los Juegos Olímpicos, pero sí de la transformación de las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Seúl, creo que lo había platicado mucho con Gabriel, como estas ciudades que se presentan como, que presentan monumentos históricos que en la realidad no son tan históricos, que son reconstrucciones muy recientes, ¿no? Creo que Gabriel está como tiene muy trabajado el tema de Berlín, por ejemplo, donde uno va a Berlín y claro, mucho de lo que ve en Berlín uno son edificios nuevos que intentan recuperar edificios del pasado y bueno, uno va hoy en día a Seúl y pues claro, todos los palacios tan maravillosos y hermosos que vemos, pues la verdad es que son construcciones que tienen menos edad que yo. Sí, eso es interesante. Sí, totalmente. Y bueno, en este denominador común que son las Olimpiadas como escaparate de las naciones ante este discurso que comentamos sobre urbano y arquitectónico, también está incluido la memoria histórica, pues, ¿no? En este discurso, y bueno, ahí es donde se juegan otros aspectos urbanos que también tienen que ver con la historia y con por cómo leemos la historia o asumimos la historia de cada país. Pues, bueno, muchas gracias, Armando. En nombre del Departamento de Historia, bueno, que tú eres parte del Departamento de Historia, ¿verdad? Así es. Y del programa Historia Viva, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron esta tarde. Y pues nos vemos en la próxima sesión y que tengan buena noche y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel, y hasta pronto también.